personales. Pero vamos a continuar con la clase de intestino delgado. ¿Les queda alguna duda de lo que habíamos conversado anteriormente? ¿No? ¿Nada? ¿O no quedó claro lo que hemos conversado en la clase? Habíamos conversado que las obstrucciones intestinales a nivel del intestino delgado pueden estar en tres partes: intraluminal, en la pared o extraluminal, ¿verdad? Dentro de las extraluminales, lo que usualmente sucede, ya habíamos comentado, son las filas y adherencias. En este caso, tumores o, en el otro de los casos, carcinoma peritoneal. En la pared habíamos comentado que usualmente siempre son tumores. ¿Y cuáles son los tumores más comunes, dijimos, de todo el tubo digestivo? O sea, tenemos carcinomas. En todo lo que respecta con el espacio intraluminal, habíamos comentado que tiene que ver con, uno, con cuerpos extraños, parasitosis o bezoares. ¿Sí? Estamos de acuerdo ante este panorama, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta respecto a esto? ¿A qué se refiere con obstrucción intestinal? ¿Quién podría decir? ¿Qué es una obstrucción intestinal? ¿Algo más? Oclusión del lumen intestinal con consiguiente obstrucción y retención de los líquidos que usualmente produce el sistema digestivo. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles dijimos que eran los valores más cercanos a la realidad? Habíamos comentado que 1500 ml de saliva, 1200 a 1500 de líquido, ¿cuál? Biliar, entre 600, 800 o hasta 1200 ml de jugo creativo. ¿Qué más? Entre 3 a 4 litros de la generación de agua por parte del intestino delgado, para un total de la absorción de entre 8 a 9 litros por parte del intestino delgado, por lo cual llegaba al intestino grueso entre 1500 y 2000 ml. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una oclusión a cualquier nivel del intestino delgado, ¿será alta o será baja? Alta. ¿Alta? ¿Por qué? Porque el intestino no tiene azúcar. No. Habíamos dicho el ángulo de Treitz, que era separado de las obstrucciones intestinales, altas o bajas. ¿Qué sería? Sería baja, ¿verdad? En este caso, si yo tengo una obstrucción, ¿cuál dijimos que era el manejo o el tratamiento durante las primeras 48 horas? Durante las primeras 48 horas habíamos comentado que debería de ser médico el manejo, ¿verdad? Que debería de manejar o de encargarse o de gastro, medicina interna o cualquiera de sus dependientes. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de ese interín dijimos que el manejo estaría tipificado por una sonda nasogástrica. Después, ¿qué más? Cuantificación de líquidos y electrolitos endovenosos, nutrición parenteral total. ¿Sí? Estos tres pilares fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué nutrición parenteral total? ¿Por qué no puede comer? Si está ocluido no le vamos a seguir dando de comer, ¿verdad? Por eso hay que cubrir sus necesidades basales con una nutrición parenteral total. ¿Y por qué una sonda nasogástrica? ¿Cuál sería la razón para colocar una sonda nasogástrica? Para saltarnos el esfínter esofágico inferior en algunos casos el píloro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usualmente vemos en una oclusión intestinal? Hay dilatación previa a la obstrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Por acumulación de
líquido y aire. Dijimos eso, ¿verdad? Lo que usualmente nos daba la caracterización de pila de monedas en una radiografía. Esa es la razón por la cual aparece ese patrón de no, ya se pasaron como con media hora. Eso era lo que nos daba la caracterización de pila de monedas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde vendrá el aire que se encuentra en el intestino? Exacto. De una deglución de aire, ¿sí? Y el líquido que se acumula, ¿de dónde vendrá? De todos los líquidos anteriormente mencionados, ¿verdad? No hay un proceso de reabsorción inmediata y es por eso que se humora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué le pondré la sonda nasogástrica que habíamos comentado? Para nivelar las presiones, tanto del intestino delgado, en este caso del tubo digestivo, con el exterior. En este interior lo que nosotros hacemos es disminuir la dilatación intestinal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué disminuiríamos la dilatación intestinal? ¿O para qué? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Qué? Puede ser para evitar una ruptura, aunque no se va a romper, pero en realidad con esto le damos una oportunidad. Uno, de disminuir la tensión que tiene el intestino delgado, y dos, darle la oportunidad de que pueda descomprimirse. ¿Sí? Si en este caso nosotros estuviéramos ante bridas y adherencias y no ante un proceso obstructivo como tal, funcionará que yo le ponga una sonda nasogástrica. Posiblemente sí. Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la brida y o adherencia está cabalgada sobre el intestino y lo que hace el intestino es, por X o Y motivo, esa mañana nosotros comimos demasiado desayuno o cualquier otra situación, aumenta de volumen y se topa con un límite, en este caso la brida. ¿Y qué es lo que pasa si yo golpeo algún tejido? Se puede edematizar en primera instancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inflamación es el primer paso. Y si se edematiza, ¿qué es lo que pasará? Perpetuará la obstrucción. ¿Sí? Así es como usualmente comienzan las oclusiones por bridas y adherencias. No significa que yo anoche hice una brida y para esta mañana me ocluí. ¿Sí? Esas bridas y adherencias ya se formaron previamente. Lo único que están esperando es un movimiento en falso intestinal para concretar su obstrucción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Aquí habíamos quedado, ¿no? Lo de las obstrucciones. O ni se acuerdan del plan. Qué bárbaros. Sigue. Sigue. Aquí, recuerden lo que les dije sobre la somatostatina, la secretina y la colecistocina y las razones por las cuales ocurría que se presentan las tres. Habíamos comentado que la somatostatina tiene un efecto importante, que es que disminuye la secreción por parte del tubo digestivo y dos, disminuir el peristaltismo, ¿verdad? Dijimos anteriormente que esto, cuando nosotros le administramos fármacos a base de somatostatina, nos servía para qué? Para evitar una ruptura de la anastomosis. ¿Sí? ¿Y qué habíamos comentado sobre la secretina? Que estimulaba la secreción pancreática. ¿Qué habíamos comentado sobre la colecistocilina? Que estimulaba el vaciamiento por parte de la vesícula biliar. ¿Sí? ¿Por qué son muy importantes estos tres? Porque la colecistocilina se libera en medio de un feedback por parte de un estímulo dado por el duodeno. ¿Sí? Entonces, una vez que se libera colecistocilina en exceso, ¿qué pasa? Dijimos,
tiene, ¿sí? Entonces, cuando se contrae con todo lo que tiene y yo tengo un litro dentro de la vesícula, ¿qué creen que pasa? Se obstruye. Y si se obstruye, ¿qué pasaría a ser? Una colecistitis aguda. Por eso quiero que se acuerden de la colecistocinina para temas posteriores, ¿sí? Al menos esos tres quiero que se acuerden. Siguiente. Ahora, lo de obstrucción. Aquí lo que habíamos comentado. Intraluminal, intrangural o por causas extrínsecas. Intraluminal habíamos comentado ya que pueden ser por cuerpos extraños, parasitosis de Suárez, de la pared. Habíamos comentado que pueden ser tumores, estenosis inflamatorias como que, como la enfermedad de Crohn. Muy bien. Y externas, que habíamos dicho que podrían ser tumores, carcinomatosis peritoneales, adherencias hasta en el 70% de los casos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué será la intususcepción? Cuando el intestino trae en sí mismo. Así, ¿verdad? Eso, ¿no? Es verdad. Sí. Intususcepción se define como el ingreso del propio intestino sobre la luz intestinal, que produce esto una oclusión, que puede ser temporal o permanente. Usualmente, ¿en qué pacientes se da? En pacientes en los dos extremos de la vida, en niños o en ancianos. Personalmente he visto unos 3 casos en los cuales ancianos, posterior a una cirugía, hacen intususcepción. Creo que tiene que ver con la farmacología y con todos los fármacos que nosotros le bombardeamos, como por ejemplo la metoclopramida, que es un procinético positivo y que genera aumento en el peristaltismo. Y creo que este aumento en el peristaltismo no tolera el intestino del anciano y lo que hace es intususcepción. Es un cuadro súper raro en el cual no sabes cuál es el origen, a pesar de que lo operaste por una vesícula, se ocurre. Y tú sospechas que son bridas y adherencias, pero entras a quirófano y te encuentras ante una intususcepción. Son cuadros sumamente raros, pero interesantes, ¿sí? El pólvulo, ¿a qué categoría entrará? Causa extrínseca, intraluminal o de la pared. De la pared. A ver, define. Va a girar sobre su propio eje, ¿verdad? Entonces, si va a girar sobre su propio eje, va a ocurrir el paso del contenido intestinal, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál quedamos? ¿Extra o de la pared? ¿Cuáles son las causas del bolo? La dilatación de la pared intestinal, ¿verdad? Entonces pasaría a ser de la pared. Siguiente. Ay, Dios mío. Muy bien, dentro de las manifestaciones clínicas de una oclusión intestinal, habíamos comentado anteriormente que las más importantes son náuseas, vómitos, ¿verdad? En algunos casos, en estadios tempranos, la diarrea. ¿Y por qué tendrán vómitos estos pacientes? ¿Por qué será? ¿Qué dice el público? ¿Por qué será? Por un aumento de presión dentro de la luz intestinal, ¿sí? Esto hace que el intestino intente vaciarse a toda costa, ¿sí? ¿Y qué características tendrá el vómito de este paciente? El calorio depende de cuánto tiempo. Al inicio depende del tiempo. Después de las 12 Coca-Cola o lo que hayan comido, ¿sí? En este caso el quino, y pasa a ser alimenticio cuando el vómito
B, fungitivo, opción C, lancinante, opción D, en espina. ¿Qué tipo de dolor será? ¿Por qué siempre se miran los dos cuando van a responder? ¿Y tú le copias algo así? ¿Cuál creen que es? ¿A, B, C o D? ¿Cuál era el dolor predominante en las vísceras huecas? Habíamos comentado que es de tipo cólico-espasmódico. Entonces, este tipo de dolor cólico-espasmódico, ¿cómo se presentará? Es un dolor de intensidad variable que tiene ondas altas y bajas, lo que genera es un dolor de inicio súbito y de descenso súbito. Como si alguien viniera y les apretara, no sé, una parte dolorosa, imaginémonos el brazo, lo apretara de forma intensa y de un momento a otro lo soltara. Ese tipo de dolor es el dolor del tipo cólico-espasmódico, ¿sí? Dentro de la inspección en la semiología de esta pared abdominal, ¿qué encontraremos? A la inspección, ¿qué vamos a ver? Distensión. A la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Eso dependería de los oídos, pueden estar activos en una zona y ya oídos en la zona. Esa es una respuesta muy interesante. Por encima de la oclusión depende en qué momento encontremos estaban aumentados los ruidos hidroaéreos y disminuidos por debajo o probablemente, si lo encontramos después de las 24 horas, estos ruidos ya estén abolidos y estos ruidos estén normales. ¿Sí? Cuando están aumentados se llama peristaltismo de lucha, que el intestino trata o intenta deshacerse de la obstrucción. Y la pauta más precisa que vamos a encontrar es que hay un aumento por encima y hay una disminución por debajo. ¿De qué? En ocasiones umbilical, por encima del ombligo están aumentados los ruidos hidroaéreos y por debajo del ombligo están disminuidos los ruidos hidroaéreos. ¿Y cuál será el valor normal de los ruidos hidroaéreos? ¿En qué momento podremos decir está aumentado o en qué momento podremos decir está disminuido? ¿Cuál será el valor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50. ¿Qué es el problema? ¿Qué opinan? ¿Qué dice su libro de Semio? Bueno, no, ¿qué dicen sus diapositivas de Semio? Es muy variable. Según la cirugía, os digo, según la semiología, había un libro que se llama Chamorro, si no me equivoco. Decía que el valor normal es de 5 a 8. Y había otro libro que era el libro de fisiología de Ganón, si no me equivoco, que decía de entre 12 y 18. ¿Sí? Y había otro libro más que es de fisiología, no me acuerdo, Gaito, si no me equivoco, que decía de 10 a 14. ¿Con qué valor nos quedamos? Le vamos a buscar un punto medio, ¿verdad? Entre 12 y 18 ruidos hidroaéreos por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podríamos determinar que por encima de 18 ruidos hidroaéreos estaríamos hablando de un aumento ¿en qué? ¿De qué estamos hablando? De los ruidos hidroaéreos. Por encima de 18 habría un aumento y por debajo de 12 habría una disminución. Entonces el peristaltismo de lucha tendrá que ser superior a 18, ¿verdad?
y por debajo tendrá que ser menor a 12, lo que nos daría una pauta precisa de que estamos frente a una obstrucción. Dentro de las pruebas hematológicas que podremos buscar, habíamos comentado que la radiografía es la más usual y con la cual nosotros podríamos diagnosticar. Pero en el laboratorio de la química sanguínea, ¿qué cosa nosotros observaríamos? ¿Habrá leucocitosis? ¿Sí o no? Sí, va a haber leucocitosis. Hay algo. ¿Qué otra alteración podríamos evidenciar? ¿Habrá alteración en el PCR látex? ¿Con los marcadores inflamatorios? Sí, ¿verdad? ¿Y cuáles son los marcadores inflamatorios? PSG y PCR látex. ¿Sí? ¿Qué más se van a alterar en los laboratorios? Si nosotros dejamos a este paciente por encima de las 48 72 horas, se alterará la función neurológica. ¿Sí? Y que nosotros vamos a evidenciar aumento en la creatinina. ¿Sí? Y si hay un aumento en la creatinina, ¿qué vamos a encontrar? Una disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Y si hay una acumulación de líquido conjuntamente con acumulación de bacterias, este paciente pasará a tener una sepsis. Y la sepsis inicialmente se presenta con taquicardia. ¿Sí? Si hay un aumento en la acumulación de bacterias que habrá en el cuerpo, ¿cómo se entenderá? Aumentará la temperatura y hará fiebre. ¿Sí? Todo en forma correlativa. La acidosis casi es un paso antes de que el paciente vaya a dar novedades con San Pedro. ¿Y por qué se presentará? Opción A, acumulación de radicales libres. Opción B, deterioro del sistema redox. Opción C, deterioro renal. Opción D, sepsis. ¿Qué dice el público? ¿Qué opina? Aumento de los radicales libres. Aumento de los radicales libres en la disminución del sistema redox. Si estamos hablando de que los riñones van a salir afectados, ¿qué va a pasar? No va a haber eliminación de hidrogeniones, ¿verdad? Y si no hay eliminación de hidrogeniones y se acumulan, ¿qué pasa? Hay acidosis, ¿verdad? No hay ninguna todavía. O si ya. Nada ya. No podemos hablar de cosas divertidas con ustedes. Habíamos comentado sobre la triada de hoy, que era ¿qué más? Dilatación superior a no, ya se pasaron. Encima me andan grabando. Bien, que son las vergüenzas. Muy bien, entonces dilatación mayor a 3 centímetros. ¿Y por qué mayor a 3 centímetros? Habíamos dicho que el intestino delgado en este caso mide entre 2 y 3 en el diurno y de 2 a 4 en el ilium, ¿verdad? ¿Y por qué no pasará aire al colon? ¿Ah? ¿Por qué? Por aquí. Porque la parte vesical no le da la gana, no pasa el aire, ¿sí? No, por la obstrucción, independientemente del nivel en el que esté. ¿Sí? La obstrucción no deja pasar el aire. Y si no deja pasar el aire al colon se verá radio lúcido o radio opaco. Esta es la forma en la que se ven los niveles hidroaéreos. ¿Sí? El patrón en pila de monedas es similar.
¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron alguna radiografía en patrón de monedas? Y la de monedas es bien particular, ¿verdad? Y responde a lo que ya habíamos comentado, la acumulación de aire y el tratamiento aquí. ¿Por cuánto tiempo habíamos dicho que se puede hacer un manejo médico? Por hasta 48 horas. Posterior a eso haremos un procedimiento quirúrgico. En este caso, si es por vidas y adherencias que yo haré en el acto quirúrgico. Sí, creo que se llama eso. Entro y corto, dice, todo lo que me da, todo lo que se atraviesa entre mi tijera y yo es mi enemigo. Se realiza una adherenciolisis con un devaneo de asas. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Y si es un tumor, ¿qué le haré? Y le haré una exéresis más una anastomosis, ya sea terminal o lateral. ¿Sí? Y si es por una obstrucción endoluminal, por un cuerpo extraño, ¿qué haré? Lo identificaré, haré un corte, sacaré el cuerpo extraño y haré una rafia intestinal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son esos procedimientos entre los cuales yo voy a tratar de liberar una oclusión intestinal del intestino delgado. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. ¿Qué será un híleo paralítico? ¿Qué es un híleo? Ausencia del peristaltismo y de la movilidad del contenido intestinal. ¿Sí? Ahora, este híleo puede ser secundario a qué? A cirugías. A cirugías, muy bien, ¿qué más? Desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿qué más? ¿A qué más podría tratarse? A infecciones, ¿sí? Bacterianas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? En este caso, en el híleo adinámico o paralítico por un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿qué mineral estará comprometido? Potasio. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? El calcio. ¿Sí? Muy bien. Y por infecciones, ¿qué tipo de infecciones? Predominantemente las digestivas y las respiratorias. ¿Sí? ¿Y por qué en un postoperatorio los causará híleo? Por la manipulación de las asas o de los intestinos en este caso. Muy bien. No estar tan mal después de todo. Tengo esperanza. Siguiente. Aquí hay un recuadro que también está en su libro, en el cual nos habla de todas las razones y las causas, pero las principales son las infecciosas, anormalidades hidroelectrolíticas, posoperatorias y en algunos casos pueden ser medicamentosas. En lo particular, son bien raras en nuestro medio las medicamentosas. Son más comunes las hidroelectrolíticas y por las infecciones, en este caso septicemias. Y principalmente, ¿cuáles?
las digestivas y las respiratorias. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Dentro de la presentación y manifestación clínica que encontraremos el clásico aumento de los ruidos hidroaéreos o disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿O qué encontraremos? Disminución o abolición de los ruidos. ¿Por qué? Porque el intestino no está en movimiento. ¿Sí? ¿Qué más causará alquimia? ¿Habrá distensión? Sí hay distensión. ¿Qué más? A la palpación estará doloroso. Sí, está doloroso. A la palpación superficial o a la palpación profunda. ¿Qué es el público? ¿Qué opinan? ¿A la superficial o a la profunda? Si le duele a la superficial, le va a doler a la profunda, ¿verdad? Entonces, si hay distensión abdominal, lógicamente le va a doler a la palpación superficial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Por lo general, el ilio paralítico o el ilio adinámico resuelve en horas y resuelve principalmente a la administración de fármacos procinéticos, a menos que este ilio sea causado por causas hidroelectrolíticas o, en este caso, septicemias o infecciones. En este caso, el ilio remitirá cuando nosotros hayamos controlado la infección y o hayamos repuesto el ion o electrolito que estaba faltando. El ilio paralítico posterior a la cirugía, que es el principal que usualmente hay, remite a las horas posterior a la administración de procinéticos positivos. En este caso, ¿cuál? Metoclopramida. Remite rápidamente. Y si no remitiera, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Pedirle al paciente que ambule. ¿Por qué? Porque la ambulación estimula el proceso peristaltico. ¿Sí? ¿A qué se debe este proceso de ilio posterior a la cirugía? Tiene mucho que ver con la manipulación de las asas. La manipulación de las asas de alguna u otra forma genera estrés dentro del intestino y a la vez elimina factores proinflamatorios. En este caso, ¿cuáles? Por lo regular, libera interleucinas 2, 6 y 8 y factor de necrosis tumoral. ¿Sí? Esto genera un edema a nivel de la pared intestinal y esto produce el ilio adinámico. ¿Sí? El tratamiento es el mismo que en una obstrucción. Manejo de líquidos electrolitos, sonda nasogástrica y qué más dijimos. Nutrición parenteral total, porque este paciente no puede alimentarse. ¿Sí? Muy bien. ¿Y será que yo le inicio la nutrición parenteral total ya a las 12 horas? ¿O tengo que esperar un lapso de tiempo? ¿Y cuánto es el lapso de tiempo que debo esperar para iniciar la nutrición parenteral total? Opción A, 24 horas, opción B, 48 horas, opción C, 72 horas. 24 o 36 o 48 ya. Para dividimos la diferencia, 30 horas. ¿Qué dice? En teoría hay que sumarle las horas de ingesta que haya tenido el paciente o la última ingesta y ajustar a las 24 horas. Posterior a las 24 horas se necesita administrar una
pacientes. ¿Por qué? Porque los requerimientos basales deben de ser cubiertos, ¿sí? Y si no cubro los requerimientos basales, perpetuaré el daño, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Tan cansados están? Tenemos examen. Tenemos parcial. ¿Tienen parcial? ¿Hoy? Sí. ¿De qué? ¿A qué hora? Después de... Ya nadie dice. Sí. ¿Hasta qué hora le pasamos clases? Ya, una diapositiva más y se van. Porque siento que no me están entendiendo nada. La enfermedad de Crohn. La lista, ya ahorita le llamamos lista, no sé. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es una enfermedad inflamatoria de qué origen. Pero ahí está. ¿Qué dice? Idiopática, o sea que no se sabe su origen, pero es una inflamación crónica de la pared intestinal que posterior a la inflamación genera estenosis, ¿sí? Y al generar estenosis, ¿qué dijimos que podría pasar? Puede generar obstrucción. ¿Y en qué estaban catalogadas las obstrucciones de la enfermedad de Crohn? A nivel de ¿Dónde? Hacia el nivel de la pared. Pues ¿dónde va a aparecer la úlcera? ¿No? Está clasificada dentro de las estenosis de pared. Ya no me entendía nada. Siento que solo estoy hablando con él y el resto de la clase está desaparecido. ¿Ustedes saben? No, la lista. ¿En qué casos, en vez de usar una sonda nasogástrica, se puede usar una sonda nasovaginal? Ya no están permitidos las ondas nasoiliares porque no generaban ningún beneficio. Había una sonda nasoiliana llamada K18 que atravesaba absolutamente todo el esfínter esofágico inferior y lo llegaba hasta el fondo. Usualmente se daba o se usaba para generar nutrición entera. Para eso se usa. Pero ya no está